decir su nombre y la fecha de hoy. Muy bien, yo soy Ari Chamblián y hoy es 27 de julio del 2024. Perfecto. Primero, ¿me puede contar un poco sobre tu familia antes del genocidio o sobre el genocidio, lo que sepa sobre esa historia? Bien, no tengo mucha información de mi familia antes del genocidio porque, bueno, mis abuelos sobrevivieron, pero eran niños, entonces incluso de mi abuelo no se sabe ni su fecha de nacimiento. Yo por parte de padre, mis dos abuelos son sobrevivientes, soy segunda generación aquí en Uruguay, y por parte de madre soy tercera generación aquí. Okay. Lo que sé es de los pueblos donde vienen, de Marash, de Iskenderun, de Geucheir, Amanos, pero no tengo mucha más historia que eso. Sé que los de Amanos, y bueno, algunos eran montañeses, de campesinos, pero no sé muy bien a qué se dedicaban ni qué hacían antes. ¿Sus abuelos hablan mucho de la historia o no? Porque es una historia pesada, por eso quizá. Sí, mis abuelos, digamos, de padre, son quienes vinieron de allá, son quienes inmigraron. A mi abuelo no lo conocí, él murió antes que yo naciera, y de hecho él tiene una historia, él presenció cómo asesinaban a toda su familia, pero mis padres y mi padre y mis tíos nunca lo escucharon de él. Escucharon la historia a través de otros familiares. O sea, él nunca le habló a sus hijos de cómo se había salvado. Y mi abuela, que es la mamá de mi papá, ella sí, yo la conocí y de ella, o sea, sé cómo, en realidad ella, sus padres se separaron durante el genocidio, se salvaron y después se juntaron nuevamente y la tuvieron a ella, pero luego murieron los dos. Su padre no sé de qué falleció y su mamá dicen que falleció de peste negra, de la enfermedad, la epidemia que estaba en esa época, y quedó a cargo de su tía. Entonces vino para aquí, ella quedó huérfana de niña, entonces tampoco tengo mucha más información de eso. Pero con esa abuela fue con quien yo me crié, ella vivió hasta sus 97 años. Y yo de chiquito, mi mamá falleció, entonces quien nos cuidaba a nosotros era ella. Entonces yo me crié mucho con ella y tengo muchas cosas de ella. Vamos a hablar de ella. Primero yo quiero saber cómo llegaron tu familia, los dos lados, a Uruguay, porque eligieron Uruguay. En realidad ellos no sabían que era Uruguay. Antes, de parte de mi papá, mi abuelo, quedaron dos, él y su hermano de toda su familia. Ellos eran de Marash, su padre lo habían reclutado para el ejército y desapareció. Y la historia que cuentan de cómo se salvaron los dos, estaba mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, en la casa dándoles de comer. Ella era pelirroja, por eso yo soy pelirrojo de ella. Sí. Y el hermano de ella era Fedaí y por eso no lo habían reclutado en el ejército. Entonces parece que estaban por llegar los turcos al pueblo y fue esta persona, el tío de mi abuelo, fue a su casa a buscarlos y le dijo a la hermana: nos tenemos que ir, que vienen los turcos. Entonces ella le dijo: no, todavía no, porque le tengo que dar de comer a los niños y después nos vamos. Y como ya le había dado de amamantar al más chiquito, que era un bebé, esta persona, el tío de mi abuelo, logró llevárselo al bebé y el resto quedó con mi bisabuela comiendo. Y en el medio de la comida fue que entraron los turcos a la casa y mataron a todos. Dicen, esta es la historia que yo escuché de chico, de cómo mi abuelo se salvó, porque él era el que estaba cerca de la madre en la mesa y ellos entraron con cuchillos, con hachas, con armas, y mi bisabuela agarró a mi abuelo y fue como que la sangre de ella como que lo empapó a él y él se desmayó
y los turcos pensaron que él estaba muerto por la sangre de su madre, pensaron que era la sangre de él. Y él se despierta después y ve a su madre y a sus hermanos muertos, y bueno, y ahí sale del lugar, ya se habían ido los turcos, y bueno, encuentra un lugar donde había otros armenios y termina en un orfanato, y recién ahí es que se vuelve a encontrar con el bebé que bueno, que se había salvado también por su tío. Esa es la historia de mi abuelo, que es la única historia, digamos, de sobrevivencia que tengo, que sé de mi familia. Sí. Y ellos se juntaron en el orfanato, ellos eran scout, fueron a Jerusalén a hacer como hacían antes los scouts cuando estaban en el orfanato, fueron a Jerusalén a hacer por camping, en caminata, y después pasaron por Líbano, por Beirut, y de Beirut mi abuelo vino para acá porque su hermano había llegado a Uruguay, tomó el barco y vino para acá. Pero ellos no sabían que era Uruguay, ellos venían a América, no sabían que era Uruguay, Argentina, Brasil, no sabían nada. Ellos, según dónde paraba el barco, era donde se quedaban. Y como el tío abuelo llegó aquí, mi abuelo vino con él. Eso de mi abuelo. Y mi abuela, como ella quedó huérfana, quien la cuidaba era su tía, estuvo también en Beirut, y después, cuando su tía se vino para aquí, para Uruguay, con sus hijos, la trajo a ella. Y ella, acá no te dejaban entrar si no venías con un padre, entonces a ella le pusieron el apellido de casada de su tía, y así pudo estar en Uruguay. Y cuando llegó aquí, bueno, tenían un vínculo o eran familia muy lejana o algo así, se juntaron con mi abuelo y bueno, se casaron. Eso de parte de mi papá. Tuvieron 3 hijos. Mi papá era el más chico. Y por parte de mi mamá, mis 2 abuelos nacieron acá. Entonces tendría 4 bisabuelos que fueron los que emigraron. Y de ellos tengo muy pocas historias. Sé que uno de ellos, el papá de mi abuela, entró en la Legión extranjera de Francia, los legionarios, no sé cómo se dice. Y bueno, él era cocinero en un barco de la Legión. Y cuando llegó aquí a Uruguay, creo que le pidió al capitán del barco si podía darse de baja, y bueno, incluso tengo yo el papel con la firma, la autorización del capitán del barco a mi bisabuelo para que pueda darse de baja y venir acá. Y bueno, no tengo mucha más historia de ellos, no conozco mucho más de ellos. Sí. Y los tíos al lado de tu papá, sus Sí. tíos todavía viven en Montevideo, en Uruguay. Sí, todos ellos se criaron aquí. De los 3 hermanos queda el del medio, porque mi tío mayor falleció, mi papá también falleció, el que queda es el del medio. Y ellos, mis 2 tíos, los hermanos grandes de mi papá, son arquitectos, y fueron los que hicieron todo el colegio, UGAP, los que estuvieron en el proyecto de algunas de las instituciones aquí. Wow. Tenían un grupo de arquitectos armenios que se juntaron, eran de los primeros profesionales que hubo acá en Uruguay, y bueno, se juntaban a trabajar juntos. Wow. Y bueno, vamos a hablar un poco de su abuela, Bien. la madre de su madre. ¿Puedes hablar o contar un poco sobre la personalidad de ella? Bien. Yo me crié con 2 abuelas, la mamá de mi mamá, Sí. y la mamá de mi papá. La mamá de mi papá es esta sobreviviente que vivió hasta los 97 años. Okay. Ella, bueno, era una persona muy dura, muy cariñosa, pero muy dura, muy, ¿cómo decir? Muy aguerrida, muy fuerte, digamos. Bueno, ella, cuando yo perdí a mi mamá, ella tenía casi 80 años y ya, digamos, ya era abuela, ya estaba en una edad grande, pero ella de igual manera hizo como si fuera una madre. O sea, ella tenía 80 años, pero era como una madre para nosotros. Todos los días
no sé, nos cuidaba, nos cocinaba, o sea, ella con su vejez igualmente vivió hasta que nosotros fuimos grandes y se encargó de que nosotros pudiéramos criarnos, digamos. Entonces, nada, era una persona que hasta sus últimos años tenía mucho ímpetu, mucha fuerza. Una persona no quería que sus hijos y que sus nietos tuvieran la misma experiencia que ella había tenido. Entonces, como vio que nosotros de chiquitos perdimos a mi mamá, ella lo sintió mucho y quiso ocupar ese lugar. ¿Y cómo transmitió ella la cultura armenia a ustedes? Porque tienes hermanos. Sí, somos 3 hermanos. Oh. Y bueno, ella con su forma de ser, no había una manera, no existía. Ella ella sabía leer y escribir, nunca tuvo una educación, pero yo creo que esa gente, más allá de no tener una educación formal, tenía una educación, no sé, de vida muy fuerte y bueno, y lo transmitían de muchas maneras. Muchas veces no era hablando, era haciendo. Era la manera que ellos tenían de educar a sus hijos, o sea, en las cosas que ellos hacían. Yo creo que gran parte de las cosas que yo hago hoy es por cómo yo me crié en mi casa y bueno, y eso hizo también que las actitudes que uno tiene frente, no sé, a la vida estén basados en la admiración que uno le tiene a esa gente, que con pocas herramientas de todo tipo, ¿no? Desde herramientas, no sé, académicas, herramientas emocionales, herramientas no sé, no tenían, o con muy poco hicieron mucho. Y lo hicieron quizás mucho mejor que cosas que nosotros podemos estar haciendo ahora, luego de haber tenido una educación, luego de no haber pasado hambre, de nunca nos haber faltado un techo, abrigo. O sea, podemos decir que nunca tuvimos ninguna situación, digamos, que fuera a la misma altura de lo que ellos vivieron, pero yo creo que ellos tenían como que una fuerza, un espíritu mucho mayor, o por lo menos del que yo me gusta aprender. Eso yo creo que es la mayor enseñanza que ellos nos pudieron haber dejado, o sea, cómo vivir. ¿Y ella tiene unos consejos o, no sé, valores para ustedes que llaman tu atención, que fue muy fuertes? Sí, bueno, su compromiso con la familia, su voluntad, su actitud frente a la vida. Eso yo creo que es lo más significativo. Yeah. Ella, a la medida que iba siendo más vieja, bueno, fue teniendo problemas de memoria, Alzheimer, demencia, y bueno, y nosotros éramos adolescentes, pero de igual manera éramos mis 2 hermanos y yo. De ninguna manera quisimos que ella fuera a una casa de salud, por ejemplo, a un Zeranot. Quisimos que ella estuviera en mi casa con nosotros y nosotros cuidarla. Entonces, creo que por suerte pudimos, por lo menos, darle un poquito de todo lo que ella nos dio a nosotros. Haber acompañado sus últimos años estando con ella. Sí. ¿Y tienes unas historias especiales con ella? Sí, muchas. ¿Puedes contar un poco una? Bueno, yo qué sé, historias graciosas que se me ocurran ahora. Era una persona que cocinaba mucho, tenía mucha manualidad, entonces vivía cocinando, todo hacía casero, todo lo hacía ella. Entonces, no sé, recuerdos de chico, de ponernos al lado de ella en un banquito o algo mientras ella cocinaba para que nosotros nos divirtiéramos al lado haciendo, no sé, cualquier cosa mientras ella cocinaba. O incluso ella era especialmente en los últimos años, a veces se ofuscaba o se enojaba y rezongaba, pero cuando rezongaba ella nunca usaba el armenio para rezongar, ella rezongaba en turco.
Mira. Porque el armenio no lo usaba para cosas feas. Sí. Usaba el turco para cosas, para cosas feas. Entonces, no sé, palabras o comentarios, no sé. Más que nada, no tantas cosas particulares, sino más del día a día. Sí. Sí, Mm. cotidianas. Ya. Mm. ¿Tienes unos platos favoritos de ella? Uf. Y antes tenía, ahora te diría cualquiera. Sí. Ahora cualquier plato de ella sería, no sé, pagaría lo que fuera para tener un plato de ella, pero en su momento me gustaba mucho, ella hacía kofte, el sarma le quedaba muy bien, el break también le quedaba muy bien, no sé, todo, me gustaba todo. Sí. Sí. Y bueno, eso, yo fui aquí a una escuela pública y en mi niñez tuve, además de mis amigos armenios, tuve muchos grupos de amigos que no eran armenios. Y bueno, y muchos de ellos siempre querían venir a mi casa a estudiar o lo que sea, porque claro, pues estaba mi abuela y había comida que hacía mi abuela. Entonces, no sé, hay muchos platos de aquí, digamos, uruguayos, que yo conocí más de grande, porque en mi casa se comía más lo que hacía mi abuela, que eran platos típicos armenios. Entonces, sí, quizás esas historias. Ir a que todo el mundo quería venir a mi casa porque estaba mi abuela y nos cocinaba a todos, ese tipo de cosas quizás. Y estás hablando de sus amigos que no son armenios. Piensa que la mayoría de sus amigos que no son armenios, o no sé, estudiantes que no son armenios, conocen al genocidio, conocen a Armenia, la cultura. Sí. Bueno, todos aquellos que en algún momento tuvieron algún tipo de conexión conmigo, amistad o lo que sea, seguro que sí, porque no les quedaba otra que saber de esas cosas. Sí. Por el trato, por la forma en la que nosotros vivimos, digamos. Pero yo creo que aquí en Uruguay hay, por lo menos en la gran mayoría de las personas, las que han tenido alguna interacción en algún ámbito académico, en una universidad o en, yo qué sé, en un liceo o por barrio, por lo que sea, o en algún club social, saben del genocidio armenio o tienen un amigo armenio o de alguna manera se enteran. O sea, nosotros aquí en Uruguay es un país que es un país pequeño, pero somos 3 millones, y no somos muchos armenios tampoco en comparación con otros países y en comparación mismo con otras colectividades aquí en Uruguay. O sea, los armenios no somos gran cantidad, pero yo creo que hay una imagen del armenio como una persona, como un inmigrante, trabajador, de buenos valores. Entonces hay una buena imagen de lo armenio aquí en la sociedad uruguaya y como los armenios han penetrado tanto en la sociedad, hoy en día cualquier persona influyente en el ámbito uruguayo, político, artista, académico, lo que sea, si tuvo algún amigo armenio en su infancia o tuvo alguna conexión con alguien armenio, entonces nos recuerda con mucho cariño. Entonces eso ayuda mucho a que sea un país que recibe, digamos, lo armenio, la causa armenia de una buena forma. Sí. ¿Y durante tu niñez fuiste a un colegio armenio? No, fui primaria hice en una escuela pública uruguaya. Secundaria hice sí aquí en el secundario de UGAB y bueno, en realidad en mi infancia no participaba, o sea, participaba de instancias comunitarias, pero no iba a un grupo scout, no iba al colegio. Sí, durante mi adolescencia y sí estuve más vinculado. En mi infancia eran más los vínculos armenios más de mis padres. Tenía conexión con el mundo armenio, pero no era que yo estaba en un espacio armenio donde hiciera cosas. Fue más en mi adolescencia. Mis padres como que nos inculcaron lo armenio, nos vinculaban con el mundo armenio, pero también nos vinculaban en diversos grupos sociales. Creo que yo hoy agradezco que además de mi grupo comunitario, tengo grupos que están por fuera de la comunidad, y creo que eso a mí me ha ayudado un montón para no criarme quizá a veces en una burbuja del mundo armenio, sino también poder conocer
otras realidades. Y yo creo que eso también le hace bien a lo armenio mismo, porque cuando uno está, es un trabajo muy intracomunitario, no siempre terminamos haciendo o aprendiendo de lo mejor de todos quizás. Sí. Entonces a veces se necesita poder entender cómo funciona el mundo de afuera de lo armenio para poder también, digamos, seguir promoviendo, digamos, lo armenio y los intereses armenios, digamos. ¿Y sus padres hablaron armenio contigo y con tus hermanos? No. Okay. Mi mamá no sabía armenio, mi papá sabía, pero como mi mamá no sabía en mi casa, no se hablaba. Con mi abuela sí, pero eran más pequeñas palabras, o sea, no eran diálogos, era el uso de la lengua, pero no como conversación. Entonces eso es un gran pesar, es un gran debe que yo siento que no he encontrado la forma de desarrollar mi armenio. Dije, bueno, siempre dije, algún día voy a estar en Armenia mucho tiempo y ahí voy a poder aprender. Sí. Pero bueno, no se ha dado. De a poquito, creo que año a año aprendo un poquitito más, pero bueno, Sí. algún día espero aprender bien. ¿Y cuándo fuiste a Armenia? Bueno, yo también durante mi adolescencia siempre quise ir a hacer voluntariado. Recién estaban arrancando los voluntariados cuando yo era quizá más adolescente, era algo, no era lo más conocido, o sea, ahora yo creo que está mucho más, se conoce mucho más de eso y yo creo que también las redes sociales, eso ayuda mucho más a conocer qué se hace y qué no. Cuando yo me empecé a vincular con lo armenio o en las instituciones o formar parte de los grupos de trabajo de las instituciones, había poca comunicación. Nos encontramos presencialmente cuando viajábamos a Buenos Aires, a Córdoba, pero no había mucho más contacto con otros armenios porque yo recién empecé a utilizar cosas de internet que antes no usaba. Entonces siempre quise ir a Armenia, pero no con un viaje de turismo, sino quise ir a pasar un tiempo allí. Y bueno, por diversos motivos no lo logré hacer durante mi adolescencia y cuando ya tenía 27 años se dio una oportunidad. Aquí en Uruguay había un programa de radio, que era un programa de radio juvenil, que yo escuché toda mi vida, o sea, toda mi vida no, pero bueno, desde que soy, 15 años, que escuché ese programa de radio y era un programa con gente, digamos, que jóvenes también, más grandes que yo obviamente, pero que marcaron como que una época acá en Uruguay y hacían una radio distinta. Y por diversos motivos, porque Uruguay es chiquito, por un amigo de un amigo llegamos a conocer a esta gente y esta gente son personas con mucho interés intelectual, con gente que le interesa mucho la diversidad cultural y quisieron viajar a Armenia, porque dijeron, bueno, queremos hacer un viaje para llevar el programa de radio a un lugar que tenga muchas cosas para contar, pero que no se sepa mucho, o que no querían ir a Europa, a Italia, a España, que aquí todo el mundo sabe de Italia, España, hay muchos inmigrantes de esa zona. Y de casualidad o no casualidad llegaron a un amigo mío que también es de aquí de Ugao, y un día nos reunimos con ellos y nos dijeron, queremos ir a Armenia a transmitir el programa radio que yo había escuchado toda mi vida y querían ir a hacerlo desde ahí. Y bueno, y ahí junto con un amigo que es un hermano también de aquí de Ugao, dijimos, tenemos que ir. Y bueno, y organizamos para llevar, fue un proyecto que hicimos desde Ugao, de aquí de Uruguay, con Ugao Armenia. Entonces llevamos este programa de radio de Uruguay, que en ese momento era muy escuchado, y transmitieron desde Ugao Armenia una semana entera el programa habitual, pero estando en Armenia. Entonces ahí, bueno, fue un impacto muy grande, o sea, mucha gente del país se enteró que ellos habían ido a Armenia y bueno, creo que esa fue la primera vez que yo visité Armenia también. Dije, bueno, esta es la oportunidad, tengo que ir ahora, no puedo no ir cuando mi programa de radio o lo que yo más escucho están allá, tengo que ir con ellos. Y ahí fui. Y bueno, después de eso fui, creo, 2 veces más.
Pero siempre involucrado, o sea, procuro no hacer viajes de turismo. A mí me gusta ir con un cometido, ir con algo. Sí. ¿Y tu primera vez allá sentiste como estás en tu tierra materna? Sí, sí, sí. Uno siempre cuando... Yo creo que ya fui de más grande, 27 años ya es una edad bastante, creo que grande para ir. Entonces imagínate que estuve 27 años de mi vida imaginándome cómo era y llegar y es una sensación rara porque uno tiene el imaginario de algo y bueno, está, y después lo ve y lo toca y está, hay de todo, son como sensaciones irreales a veces o es como que sirve para ponerle, yo digo ponerle piel a algo y sacarlo del imaginario y empezar bueno, está, a entender también. O sea, me costaba mucho entender cómo había gente que vivía yo me imagino ser armenio desde la diáspora. Me cuesta mucho imaginarme ser armenio desde Armenia. Y creo que a partir de que fui ahí, que pude ver, digo, sí, mirá, acá en Armenia la gente, hay semáforos, la gente cruza, va al supermercado, o sea, hace lo mismo que uno hace acá. Entonces, capaz que eso era lo que más me costaba imaginarme. Ser armenio viviendo en una cotidiana dentro de Armenia. Eso era lo más raro. Creo que capaz que es una boludez, no sé, pero fue una de las cosas que más me impactaron a mí cuando fui. ¿Y cómo pasaste tus días allá? Muy bien. No sé, o sea, no fui con... Por lo general no me gusta ir con expectativas. Yo creo que la persona que va a Armenia es como que tiene que ir a dejarse fluir y a que pasen cosas. Y siempre pasan cosas. Hay que ir predispuesto a que pasen cosas y bueno, y estar preparado para vivirlas y para aprovecharlas. No quise ir con, voy a Armenia, tengo que ir a este lugar. No quise hacer un checklist. Ninguna de las veces que fui lo quise hacer porque me parece que no sé. Preferí ir a conocer lugares o tener interés de, yo qué sé. Quería ir a Jorvirab porque quería ver el monte lo más cerca posible, sí. Quería ir a distintos lugares que vi de chiquito, sí, obviamente quería ir. Pero no era que me obligaba a hacer esas cosas bueno, fui, listo, check. No, simplemente buscaba las oportunidades para hacer las cosas y bueno, si se daban en ese momento sí, si no, bueno, en un próximo viaje, o sea, no fui con una expectativa de algo, fui no sé, a vivirlo y a ver cómo me sentía ahí. ¿Había una experiencia especial para ti, como particularmente especial? Bueno, sí, justo se dio, las primeras 2 veces que fui a Armenia fueron al poco tiempo que, por ejemplo, la primera vez mi abuela había fallecido unos meses antes. Incluso ella estaba muy mal en los últimos meses y yo no sabía si iba a poder ir porque yo quería quedarme, no quería irme mientras ella estuviera mal. Y bueno, y ella falleció unos meses antes y yo estaba unos meses después, estaba yendo a Armenia. Eso fue bastante significativo. Incluso un día me acuerdo que llegué y hoy tengo es como una tradición, no, pero es como cada vez que voy a Armenia ahora hago lo mismo siempre. Un día llegué a la casa donde estaba y dije, quiero ir a Cisarnaper. Y eran las 2 de la mañana, era de noche, nunca había ido, pero dije, bueno, tengo ganas de ir, dije, quiero ir ahora. Y fui solo, porque imagínate, tomé un taxi con mi armenio pobre, le expliqué al conductor, le dije, quiero ir a Cisarnaper. Y no entendía nada, porque eran las 2 de la mañana, el loco hablaba y yo no entendía mucho qué me decía, pero como que no entendía por qué quería, y me llevó para ahí, y me llevó hasta arriba, y nada, y yo ahí era la primera vez que estaba, fui, me quedé un rato, recorrí, y estaba solo, entonces fue como un momento muy, no sé, un momento muy tranquilo, reflexivo, estuvo muy bueno. Cuando me iba a ir, claro, tenía que bajar la montaña para no sé, ir a la calle y poder volver a la casa. Entonces, ¿qué hice? Como no conocía nada de ahí, empecé a bajar por el mismo camino donde él me había subido. Y estaba todo oscuro, no había luces.
Entonces escuchaba los ruidos de los animales y empecé a bajar. Y en un momento la única parte que tenía luces es la parte donde está la llama, que hay una escalera que baja. Sí. Esa escalera sí tenía luces, pero el resto del camino como que no había mucho. Sí. Entonces después de haber bajado toda la parte, de repente miro y claro, era la escalera que subía y nomás. Entonces yo no sabía, y dije, qué boludo, hubiera bajado la escalera y no tenía que hacer todo eso. Y bueno, entonces ahora cada vez que voy a Armenia, en algún momento del viaje voy de noche, que para mí es una experiencia distinta, y hago el mismo camino que bajo por la montaña en vez de bajar por la escalera. Cosas de esas, no sé, esas pequeñas experiencias de esas creo que estuvieron buenas en el viaje. Sí. Y para hablar más de la colectividad, tú eres parte del Scout. ¿Esto fue desde tu niñez hasta ahora o es algo nuevo? Bueno, creo que es un caso curioso, porque al revés de quizá de muchos, o por lo menos pasa mucho acá en el grupo, la gente se cría aquí en el grupo desde niño y después termina dirigiendo el grupo. Entonces es como un camino de vida que comienza desde chiquito y después termina dirigiendo a los demás. Yo hice totalmente al revés. Yo de niño nunca vine al grupo Scout. Yo sí estaba muy involucrado en UGAB, en la comisión de jóvenes. Aquí le decimos Liga de Jóvenes, le dicen en armenio OIHUT y en inglés AUA. Y nunca me vinculé con el grupo en la actividad Scout. Pero hubo un tiempo que empecé a participar más en actividades de distintos grupos de la institución, entonces bueno, participé mucho junto con el grupo Scout y bueno, y hubo un año que me invitaron a formar parte de la dirigencia del grupo para aportar más desde una visión más institucional, me invitaron a aportar, a dar un aporte, digamos, para los dirigentes del grupo, para conectar a los dirigentes con lo que es la institución y los objetivos institucionales. Y bueno, y a partir de ese momento seguí de largo y cada vez fui involucrándome más y bueno, y hoy formo parte de la coordinación del grupo, pero claro, ese creo que, no sé, es un caso atípico porque soy un dirigente, digamos, del grupo que nunca fue beneficiario del grupo, o sea, no viví, digamos, mi etapa de niño dentro del grupo, fue más de más grande. Sí. Y también quería preguntar, la colectividad aquí tiene Scout, pero tiene otras organizaciones o actividades. Sí, hay actividades de todo tipo, hay actividades que son más culturales, hay actividades que son más sociales, hay actividades que son más también de voluntariado, deportivas. Cada institución tiene también educativas, obviamente, cada institución tiene como una característica. Hay instituciones que son más, digamos, regionales, sociales, que por ejemplo, yo que sé, Marash. Marash es una institución que nuclea a armenios que tienen descendencia de Marash. Y bueno, y tienen otro tipo de actividades, más de reunión, más de índole social. UGAB es una institución a nivel mundial que se dedica a la educación. Entienden desde la educación que está la promoción y la preservación de la nación. Entonces, aquí, bueno, y en otras partes del mundo, UGAB tiene colegios y se dedica a lo que es la educación formal y no formal. Acá, por ejemplo, tenemos el colegio como educación formal y el grupo Scout es una iniciativa educativa no formal. Y todo se basa en formar al individuo para que el individuo luego vuelque, digamos, a la nación. Es como, a veces en español está mal traducida la sigla, se dice beneficencia, yo creo que debe decir benevolencia. La filosofía de la institución es que uno toma, o sea, uno recibe, digamos, del grupo, de la institución algo, en este caso educación, y después lo retorna. La institución cree que el ida y vuelta, el intercambio,
a nivel grupal es lo que enriquece y lo que construye la nación, desde la educación. Y bueno, y yo soy muy afín a esa filosofía, a esa idea, y por eso, bueno, desde que vine aquí a estudiar hasta bueno, que fui creciendo, formé parte de este lugar porque lo entiendo de esa manera. Lo armenio yo lo recibí como un valor educativo que me transmitieron tanto en mi casa como, bueno, como en los distintos lugares donde trabajé a nivel comunitario. Y bueno, yo entiendo que eso que yo recibí lo tengo que volcar y eso es ser armenio para mí. Eso es el ser armenio. El recibir y el volcar. Es como... El ser armenio para mí no es una cosa estática. El ser armenio es una dinámica. Eso es ser armenio. Y bueno, y de eso rescato o pude, con los años, esto es algo que sigo construyendo en mi cabeza. O sea, antes hacía cosas quizá más automáticas porque pensaba que tenía que hacerlas. En la medida que voy, yo qué sé, creciendo o madurando, teniendo otras experiencias en la vida y en el mundo armenio, me doy cuenta de que el ser armenio es eso. Y logro identificar cuál fue ese mensaje, o por lo menos qué fue eso que tanto mis abuelos como mis padres me dieron, me dejaron. O sea, no me dieron, no se trata de darte un objeto o darte algo que quede quieto. Es una dinámica, es una forma de vida. Y bueno, y eso es lo que creo yo que aprendí, y bueno, y eso es lo que trato de aplicar en las cosas que hago. Y bueno, y en esta institución, o sea, no somos algunos, somos varios los que creemos en esta idea o interpretamos esta filosofía o esta idea de lo que es ser armenio y lo estamos queriendo aplicar. Entonces, más allá antes era un colegio, antes eso se hacía a través de un colegio, a través de un grupo scout. Yo creo que hoy en día, además de todo eso, hay muchas otras formas de aplicar eso y generar algo concreto. Entonces, lo que más trabajamos hoy en día, o lo que más priorizamos, es el desarrollo de políticas educativas con respecto al armenio. Encontrar los valores educativos armenios, que son valores, en definitiva, valores universales, según nuestro entendimiento. El ser armenio no va únicamente por un aspecto, digamos, de descendencia o sanguíneo. O sea, uno tiene que poder abstraerse de lo que implica y de lo que hace que forme parte de uno para poder transmitirlo. Y yo estoy seguro que eso es un valor que todo el mundo le gusta. Si uno identifica cuáles son los valores educativos de lo armenio, entiende que son valores que cualquier otra persona lo quisiera tener. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que nuestra institución se dedica a hacer. Y bueno, el desafío es encontrar de qué manera. Eso es lo difícil. O cómo hacer para que fluyan esas dinámicas en base a los tiempos en los que vivimos. La última pregunta que tengo es que ¿cuáles deseos tienes para Armenia? Los mejores. No, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es, y creo que el deseo de muchos, es que Armenia logre ser, digamos, la base, digamos, de la nación. O sea, sea como un soporte. O sea, yo creo que un Estado hoy en día, capaz que en algún futuro no, pero hoy en día un Estado es el garante de una nación. No implica, o sea, en nuestra historia demuestra que no siempre ha sido así, sino que la nación se sostiene más allá de la no existencia de un Estado. Pero me parece que lo mejor para el futuro de la nación es constituir un Estado fuerte, libre, y donde podamos, digamos, desarrollar la armenidad. Y bueno, eso creo que se tiene que dar bajo un contexto donde no existan riesgos existenciales del Estado. Así que para eso deseo que
el Estado armenio y la nación armenia encuentren en ese lugar paz y estabilidad para poder desarrollarse. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Nada, creo que... No, sí. Creo que este tipo de cosas... Quiero felicitar la iniciativa, quiero felicitarlos a ustedes porque creo que este tipo de instancias ayudan a pensar un poco. Todas estas cosas que dije no son cosas que tuviera pensadas, son cosas que fui reflexionando mientras las decía, y a veces está bueno el ejercicio de exteriorizarlas, ayuda a pensar y a salirse capaz que un poco de la rutina diaria y a ponerle pienso a por qué hacemos lo que hacemos, que en definitiva creo que eso es lo importante. Entonces felicito y agradezco tener la oportunidad de poder hacer esto, y creo que cuanta más gente lo puedan hacer, creo que va a enriquecer no solamente el proyecto que están haciendo, sino cada una de las personas que va a participar de él. Así que nada, quiero felicitarlas. Gracias, felicitarlos. gracias por favor.